a pagar. La cosa es que en Japón el sistema está dividido en 8 tipos de seguros a pagar y en unas 3.500 aseguradoras a pagar. ¿Y dónde encajamos nosotros en toda esta maraña? A pagar. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más, esta vez grabando por tercera vez. ¿Y de qué vamos a hablar? De seguros médicos. ¿Y por qué tuve que grabar 3 veces? Porque soy imbécil. Resulta que, como estáis viendo, estoy grabando con micrófono y bueno, pues cometí un pequeño error a la hora de conectar el cable. Se me olvidó ponerle un cable intermedio y bueno, pues todo el vídeo sin sonido. Después, la segunda vez que hice el vídeo, digamos que tuve un pequeño problema con la tarjeta y se fue al traste. Así que esta es la tercera vez que grabo este vídeo, por fin. Así que venga, empezamos. Para los que vivimos en España, eso de tener que pagar por ir al médico, pues nos resulta un poco a chino, la verdad. Es un poco extraño porque nosotros aquí vamos al médico y nos atiende gratis. Y luego pagas por las medicinas, dependiendo de si te dan receta, te salen más baratas que si no te dan receta. Es lo único. Pero en Japón no. En Japón tú pagas por la visita al médico y pagas por las medicinas. Y tienes un descuento si tienes un seguro médico. Si no, pues a pagar. La cosa es que en Japón el sistema está dividido en 8 tipos de seguros y en unas 3.500 aseguradoras. ¿Y dónde encajamos nosotros en toda esta maraña? Pues vamos a averiguarlo centrándonos en 2 de ellos. Uno de ellos, el primero, es el Kokumin Kenko Houken, que es el Seguro Nacional de Salud. Y por otro lado tenemos el Shakai Houken, que es el seguro para los que están trabajando en una empresa. ¿Qué ventajas tiene cada uno y qué nos aporta cada uno? Pues vamos a desglosarlos un poco. Para hacer este vídeo me he basado un poquito en un post que hice en mi blog, que podéis echar un vistazo, que lo tendréis aquí debajo. Pero bueno, para los que sean vagos de lectura y prefieran coger y ver un vídeo, pues para eso está esto. Pero más detalles tendréis en el post seguro, porque además lo iré ampliando. Normalmente cuando te vas a estudiar a Japón o cuando te vas a estar allí con la Working Holiday o cuando te vas con cualquier otro tipo de visado, te suelen decir que deberías de coger y hacerte un seguro médico en tu país, porque si te pasa algo, bla 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 bla. Vale, eso es cierto, sí, puedes contratar un seguro privado igual que si lo quieres contratar en tu país, no hay ningún problema, vaya. Pero es tontería. ¿Por qué? Porque una vez que llegues a Japón, tienes que formar parte durante los primeros 15 días en los que te registres. Si tu visado es superior a 3 meses, tienes que formar parte del Kokumin Kenko Houken, que es decir, del Seguro Nacional de Salud. ¿Por qué? Pues porque es así, no tiene más. Porque si no tienes ningún otro seguro contratado, pues te van a crujir. Y si no tienes tampoco el Shakai Houken, te van a crujir más a pagar. Porque después, todo el tiempo que no hayas pagado primeramente, te lo van a cobrar a pagar. Y probablemente con intereses. ¿Y a cuánto nos sale esta broma? Pues depende de muchos factores. Depende de la zona donde vivas y depende de tus ingresos. Entonces, el baremo está un poquito... Yo más o menos pagaba alrededor de unos 2.000 yenes, me parece que es, al cambio unos 15 euros al mes. Os dejaré por aquí alguna imagen para que lo veáis y demás. Este trámite se solicita dentro del ayuntamiento, el Shiyakusho. Y es que para cualquier cosa que vayas a hacer prácticamente vas a tener que ir al ayuntamiento. Igual que a registrarte para donde estás viviendo y demás, pues bueno, pues haces todos los trámites ya a la vez. Este seguro, a diferencia del otro, te cubre un 70% de la factura que te vaya a hacer el médico. Es decir, que a la hora de pagar, tú solamente pagas el 30%. Para abandonar el sistema de salud nacional pueden darse varios escenarios. Por ejemplo, que os muráis. Y así ya abandonáis el sistema. Pero pueden darse otros muchos más plausibles, y es que, por ejemplo, al mudaros de barrio, como todo esto está organizado por municipios locales, a la hora de mudarse necesitas ir al ayuntamiento de esa zona y registrarte en esa zona. Es decir, abandonas de uno para irte al otro. Luego, como extranjeros, si abandonamos Japón, pues también tenemos que darnos de baja, porque si no, nos van a seguir pidiendo dinero, y al no estar allí, pues se va a acumular la deuda. Y luego vamos a tener un problema si algún día queremos volver a Japón. Eso sí, el caso de salir de Japón depende de si tenemos pensado volver o no. Es decir, si tenemos un permiso que nos permita perfectamente, por ejemplo, salir de Japón, vamos de visita a Corea y seguimos otra vez volviendo a Japón porque volvemos a seguir a estudiar, porque volvemos a trabajar, porque se nos acabaron las vacaciones, ahí no haría falta cancelar el seguro. Sería solamente en el caso
en el que volviéramos a nuestro país de origen y estuviéramos pues un tiempo allí o lo que fuera, o no tuviéramos pensado volver otra vez a Japón. Y por último, también se abandona en caso de que formemos parte de otro sistema de seguros de Japón. Por ejemplo, si nos mudamos al Sakai Hoken, pues tendremos que dejar el del país y centrarnos solamente en el de los asalariados, que es del que vamos a hablar ahora. El Sakai Hoken o Kenko Hoken, que es el seguro de la salud de los que están asalariados, de los que están contratados con un contrato en una empresa, es un poquito diferente del otro. Principalmente lo que vamos a tener en cuenta es que no nos cubre el 70%, sino el 80%. Es decir, cuando vayamos al médico tenemos que pagar muchísimo menos. Pagamos simplemente un 20% de la factura que nos haga el médico. Y eso lo vamos a ir viendo después. Porque eso de que un médico te haga una factura, para un español suena un poco raro, ¿no? En este caso, no solamente los empleados optan a este seguro, sino que también los familiares de estos empleados forman parte de este seguro. La diferencia es que en vez de cubrir el 80%, a los familiares les cubre solamente el 70%. Es decir, es un poquito similar al otro, al Kokumin Kenko Hoken. La cosa es que la gracia que tiene este es que tú no lo tienes que pagar, lo paga la empresa. Entonces, tanto tus gastos como los de tu familia se hacen cargo la propia empresa. No descartemos que lo descuenten del sueldo. Y por último, decir que de este seguro ofrece muchísimas más coberturas que el otro, con lo cual a la larga te compensa mucho más estar en una empresa y que ésta pues pague por ti tu seguro de salud. Así que ya sabéis, si buscáis trabajo, buscad una empresa que os cubra esto, porque os beneficiará bastante. Pero bueno, indagando un poquito más sobre todo esto, podemos ver cómo funciona este sistema. Y es que es algo bastante complejo de entender de primeras, pero tiene su truco. Y os voy a poner por aquí un plano para que lo veáis. Por ejemplo, cuando un paciente va al médico, pues solamente paga una parte de los costes. Para cubrir el resto de la factura, el centro médico envía una factura a la Federación del Seguro de Salud Nacional, la cual coge, revisa la factura y paga la factura. Y después la Federación envía una factura de pago a la oficina municipal, la cual pues acaba reembolsando dicha factura. Es decir, que cuando se completa el círculo, pues ahí más o menos el dinero queda un poquito balanceado. Tú vas al médico, pagas un porcentaje, el porcentaje que falta, el médico dice, que me tiene que pagar alguien. ¿A quién se lo pide? A la Federación. La Federación luego, ¿de dónde saca el dinero? De coger e ir a los distintos ayuntamientos de cada localidad, bueno, eso. A cada localidad y coge y va recaudando y entonces la Federación finalmente es la que acaba pagando todo y recaudando de los distintos ayuntamientos. Entonces, para que lo entendáis bien, yo voy al médico y el médico me emite una factura. Hace una revisión, me manda unas medicinas, que por cierto, las medicinas suelen ser muchísimo más escasas que en España. Es decir, en España te dan una caja, te sobra para el tratamiento y todavía te sobra por si te sigues poniendo mal otra vez poder automedicarte. En Japón no, en Japón lo calculan muy bien y de hecho las medicinas suelen ser muy pequeñas. Ya las enseño en algún que otro vídeo y yo que sé, de una crema que puede ser así en España, allí te dan esto, te da para lo justo. Pues bueno, el médico coge, te emite una factura y de esa factura tú solamente pagas el 20 o el 30% dependiendo del tipo de seguro que tengas. El resto, el centro hospitalario, pues coge y envía la factura a la Federación. La Federación después se encarga de coger y pagar el resto de esas facturas a la clínica o al hospital, depende de lo que se trate. Por una parte, ya está cubierto en el hospital. Ahora la Federación necesita ese dinero que acaba de desembolsar. ¿De dónde lo saca? De los distintos ayuntamientos de cada localidad de donde está la gente. Pues va cogiendo y diciendo, oye, dinero para acá. Y se va llenando para poder pagar lo de todo el mundo. Es un sistema más o menos bastante sostenible, teniendo en cuenta de que al fin y al cabo todo el mundo paga. Si quieres ir al médico, pagas o al médico o pagas al ayuntamiento, que a fin de cuentas es lo que paga la Federación. ¿Qué pasa con ese sistema a diferencia de España? Que en España no pagas y tienes acceso a la salud gratuita. Tienes acceso a la sanidad gratuita. Y entonces hay inmigrantes, hay gente de fuera que viene, se aprovecha de ese sistema y no pagan. No pagan, no contribuyen y el dinero mengua. Cuando mengua, pues, ¿quién lo paga el resto? Los españoles. Y no quiero hacer un vídeo protesta de todo esto, pero es que, joder, es bastante injusto. Si lo miras desde ese punto de vista, no es un sistema perfecto el de los japoneses, porque bueno, a fin de cuentas,
Imagínate que eres pobre, no tienes medios suficientes para poder costearte un tratamiento. ¿Y qué haces? No, te mueres, ya está, te abandonan. No es como aquí, que joder, si necesitas una operación, pues te la hacen y ya está. Allí no, allí tendrías que o pagarla o morirte. No queda otra, como en Estados Unidos, por ejemplo. También hay que decir que todo el mundo tiene trabajo en Japón, prácticamente. Pegas una pata a una piedra y te sobran los empleos. Con lo cual no es que sea por falta de dinero, vaya. Pero si ese sistema lo lleváramos a otro país, como por ejemplo España, pues estaríamos bastante más jodidos. Y por último, solamente me queda hablaros un poquito de cuánto cuesta la broma esta. Y es que para un estudiante cuesta alrededor de unos 200 euros anuales, mientras que para un trabajador, más o menos, dependiendo de los ingresos que tenga, pero más o menos una media, suelen ser unos 200 y pico euros mensuales. Ser estudiante tiene ventajas, evidentemente, como en cualquier sitio, pero puta moto. La cosa es que si comparas los 200 euros anuales de un estudiante con los 200 euros mensuales de un trabajador, pues bueno, es un poco jodienda, pero es que es lo que hay. Ya sabéis, show and I. Pero bueno, si queréis un calculador un poquito más específico, ya os digo, echarle un vistazo al blog, al post que hice, porque es bastante interesante, me costó bastante trabajo la investigación y tenéis varias fuentes que podéis consultar. De hecho, dependiendo de la zona en la que os vayáis a querer quedar en Japón, tenéis, según el mapa de la zona, los barrios y demás para poder calcular a cuánto saldría. Quizás eso sirva de cara a tener un planteamiento de gastos mucho más realista a la hora de hacer las previsiones. Por ejemplo, si os queréis mudar a Tokio, Tokio tiene un huevo de barrios y dependiendo del barrio al que vayas, pues tendrás que pagar una cantidad u otra. A lo mejor te queda más lejos de la empresa en la que quieres trabajar, sí, pero ¿te compensará esa diferencia de dinero del barrio de la empresa que te quede más cercano a la otra? Eso es lo que podéis averiguar. Son un montón de cálculos que podéis mirar y que supongo que a algunos os resultará interesante y otros diréis, pues vaya puta mierda. Pero bueno. El caso es que me parecía un vídeo bastante interesante, ya que no es un tema muy hablado. Y no hay mucha información tampoco en español. La verdad es que la mayoría de información que he encontrado ha sido, obviamente, en japonés y en inglés. En inglés sí que tenéis bastante info, pero no todo el mundo sabe inglés. O no todo el mundo tiene el suficiente nivel de inglés. Entonces por eso me animé un poquito a hacer este tipo de vídeo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, pues darle like, compartirlo, porque este vídeo va a ser bastante útil, sobre todo para la gente que se vaya de Working Holiday y que no se tenga que hacer un seguro a lo tonto aquí, por ejemplo, en España o en vuestros países, para luego tener que pagar finalmente en Japón. Exactamente, y entonces estás dinero, a lo tonto. Así que yo creo que os ayudará. Pues nada, eso, que compartáis, que le deis a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.